Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Escorpio. Veo para muchos de vosotros que puede haber cambios. Dice cambios, pero en este caso no son cambios en los cuales tú vayas a perder un dinero, ni mucho menos, son cambios positivos para ti. Escorpio, que estáis trabajando, se avecinan nuevas firmas que también implican, por otro lado, para ti, como más dedicación, ¿no? Entonces, hombre, yo bajo mi punto de vista lo veo como que es positivo, pero ya tú eres el que tienes que pensar si es lo que quieres o esperas de cara a futuro otra cosa. Entonces yo te digo que hay un avance en tu trabajo, Escorpio, y es un avance que sí, que tú evolucionas, que tú ganarás más, pero también implica más dedicación. Escorpio, que no estáis trabajando, dice, vas a hablar con alguien que tú conoces, Escorpio, que en algún momento te ha como colaborado con algún tema familiar o algo por el estilo, así lo dicen las cartas. Es una persona conocida tuya, ¿no? Dice, Escorpio, tú vas a hablar con esta persona y esta persona te va a ayudar como a encontrar trabajo. O sea, que a raíz de esta persona tú firmas un contrato con alguien. Será un contrato para X tiempo, Escorpio, sí te lo digo, porque yo te veo en este lugar X meses, ¿vale? Yo te veo con, ¿qué te digo? 8 meses o 9 meses aproximadamente. Y luego saldrás por decisión tuya. Bien, Escorpio, que tenéis un negocio. Estás en pleno avance de tu negocio. Estás en una situación de tu negocio de crecer. Bien. Entonces, Escorpio, ¿es conveniente que hagas ciertos pasos? ¿Que des ciertos pasos? Sí. Y no tengas miedo a las consecuencias o a lo que te pueda recriminar otra persona. No consecuencias económicas para tu negocio, sino a lo que te pueda recriminar otra persona, que no sé qué tiene que ver aquí, pero tú me sales con ese miedo. Entonces yo te diría que adelante. Que el paso que vas a dar es positivo. Bien. Y no es un paso de pan para hoy y hambre para mañana. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. Tienes incertidumbre, tienes dudas, Escorpio, se te va el dinero, así lo dicen las cartas, se te va el dinero a día de hoy, pero este dinero que se va es necesario que se vaya, es dinero que se usa, no, a mí no me sale un dinero malgastado, que se usa para pagar lo que se tiene que pagar, ¿no? Avances en tu economía salen, Escorpio, pero yo no te puedo hablar de un avance considerable aquí, no te puedo hablar de eso. Hay avances, sí, pero será algo progresivo y lento. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteritos. Cuidado cómo veis el triunfo que viene. Cuidado con esto. Porque claro, uno puede decir, yo lo sabía que ibas a volver. Yo he ganado.
Pero vamos a ver hasta qué punto te compensa esto. Y te estoy hablando de una persona de tu pasado. Entonces también lo que hay que ver es hasta qué punto te compensa de cara a futuro. De cara a futuro, Escorpio. Esto es lo que hay que ver. Mucho cuidado con esto, así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Y te voy a decir por qué no se ha ganado nada. Sencillo. Dice, esa persona regresa porque tiene un parón con la persona con la cual estaba. Así lo dicen las cartas, Escorpio. Por eso te digo que yo aquí el triunfo... ¿dónde está aquí el triunfo? Si en un futuro te va a hacer dudar de nuevo. Es lo que yo trato de decirte, que mucho cuidado con esto, Escorpio. Y que tendrás la oportunidad de elegir, de decidir si das un paso más o no. Yo te voy a decir una cosa, con la persona del pasado te digo, puedes creer que tienes un triunfo durante un tiempo, pero en un futuro te darás cuenta que es la misma mierda. La misma mierda. Mentiras, alejamientos, provocar situaciones para tener una excusa para ir a no sé dónde. Mucho cuidado con esto. Dice, y tú, cuando esta persona regresa, dice, paras algo que sí merece la pena. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio. Casados. ¿He dicho casados? Solteros, ¿qué casados? Ya me iba yo a los casados. Escorpio, que estáis solteros. Yo, mira, insisto, Escorpio. Y sé que por mucho que diga, igual que muchos de vosotros no me vais a hacer ni caso. Bueno, nunca me hacéis ni puto caso. La verdad es esa, ¿no? Pero bueno, lo tengo que decir. Te vas a equivocar con esta persona del pasado, Escorpio. Yo tengo que decírtelo porque es lo que estoy viendo, no te voy a decir algo que no estoy viendo. Entonces, lo que yo estoy viendo es que que crees que has triunfado, que esta persona del pasado viene, que viene cambiada, que viene, que vale, y que tú sabes perfectamente que ha estado con otra persona. O sea, tú dices, se ha dejado esa persona porque me sigue queriendo a mí. Que es que hay casos así, de verdad, pero es que este caso no es así. ¿Se ha dejado a la otra persona o la otra persona se la ha dejado? A él o a ella. Son cosas muy diferentes. Porque claro, si haces lo mismo con la otra persona... ¿Me explico, no? Cuando llegue el momento de tomar decisiones, Escorpio, así lo dicen las cartas, dice, porque tú vas a tomar decisiones, porque tú en ese momento que llega este pasado, tú estás conociendo a alguien, Escorpio. Y sale clarísimamente. Dice, lo vas a pasar mal. Pero claro, ¿qué hace uno cuando manda el corazón? Pues se guía de lo que le dice el corazón. Pero cuando llegue ese momento me gustaría que te vieras este vídeo de nuevo. Y que te acuerdes de todas las veces que tú a esa persona del pasado que regresa le has pedido amor, le has suplicado amor. Que te acuerdes de todo eso, Escorpio. Que esta persona que sale aquí, que es una persona con la cual tú podrías estar de cara a futuro, dices, estás conociendo a esta persona, pero no, una vez que se mete este pasado ya no ves a esa persona como un posible futuro en tu vida.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Escorpio. Solteros. Dice, todo lo que te prometa esa persona cuando llegue no cumplirá ni la mitad. Escorpio, mucho cuidado. Dice, no es real lo que te dice. No es real. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Después de un desplazamiento, dice, se deben de tomar ciertas decisiones en la relación. Bien, decisiones que para uno de los dos genera una incertidumbre, sale clarísimamente, ¿no? Pero será una incertidumbre solucionada en poco tiempo, ¿vale? Por lo menos por lo que yo estoy viendo aquí. Escorpio, casados en convivencia y novios. Se avecina un triunfo para vosotros. Sale un triunfo. Pero para llegar a ese triunfo hay que pasar también por cosas que a lo mejor no queremos pasar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mira, es verdad que la relación yo la veo estable. O sea, hasta ahí te digo que sí, Escorpio. También te digo que sale un mayor compromiso para vosotros. O sea, que los que no estéis casados, los que estéis a lo mejor de novios y estéis pensando en una convivencia, dice, se va a dar esa convivencia. Pero dentro de esa convivencia, dentro de ese paso que deis, tenéis que tener en cuenta que hay una serie de pruebas en la relación. Y que hoy nos levantamos muy bien y mañana nos levantamos con el pie izquierdo y que no me hable nadie. Y que antes me gustaba como me dejaban la toalla arrugada, pero es que ya no me gusta. Antes te fregaba el vaso del desayuno, pero ahora ya me toca los huevos. Todo ese tipo de cosas. Hay que tenerlas en cuenta, que son tonterías, pero que son la realidad. O sea, que no te estoy hablando poniéndote ejemplos metafóricos, que es la realidad. Escorpio, casados en convivencia y novios. Dice que uno de los dos, pues bueno, pues o le sale una oportunidad en otro lugar o algo por el estilo, dice, y tiene que cambiar de lugar. Lo cual, dice, esto, claro, en un principio sí tenía yo claro el cambio, pero me da cuando llega el momento, me da miedo. Me da miedo también, o sea, hablan las cartas de eso. Tengo incertidumbre, tengo miedo. ¿Bien? Pero no miedo porque la pareja no vaya a responder, no por eso. Miedo a despegarme de otra cosa, que no tiene nada que ver con la pareja, así lo dicen las cartas. Y aquí estamos hablando, podríamos hablar de una figura materna o algo por el estilo. ¿Bien?
Da igual el camino que cojas, Escorpio, da igual lo que pase dentro de poco, los cambios que se avecinen para uno de los dos. Vosotros dos tenéis solo un camino. Y así lo dicen las cartas. Y cuando lleguéis a ese camino ya tendréis que superar todos los obstáculos que tengáis que superar, que es los que yo te he hablado. El obstáculo de entenderse, el obstáculo de la convivencia, el obstáculo de en fin, miles de cosas. ¿Bien? Ya me contaréis, Escorpio, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos ahora sí con tu mensaje especial del amor. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Escorpio, tu mensaje especial del amor te dice: es momento de que hagas las cosas por ti mismo, sin pensar que si te van a decir, que van a opinar, que si hago esto lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, necesito la aprobación. Olvídate de eso, Escorpio. Olvídate de eso. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de otro mensaje. Problemillas de huesos veo aquí, Escorpio. Dice, vas a tener algún problema relacionado con las piernas o algo por el estilo, en el cual no tardarás de tener la recuperación. Habrá que esperar a ver qué pasa y, como siempre te digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio, con tu mensaje general. Escorpio, y tu mensaje general te dice: los caminos los tienes abiertos. Nadie tiene el poder de cerrar tus caminos. Nadie, absolutamente nadie. Solo tú, Escorpio, tienes el poder de abrirlos, de cerrarlos, de ampliarlos, de escoger. Ya me contaréis. Escorpio, el número 82, te doy esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte, Escorpio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.